¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ayuso está fatal y ha salido a soltar bulos aprovechando la tragedia de la Dana de Valencia, pero está fatal. Son bulos que hay que desmontar, pero ella está muy mal. Como un flotador pinchado, lleno de parches, y va lleno de parches, y va... Sí, porque lo de Ayuso hay que tomárselo de forma a veces cómica, ¿no? Ella está mal, Miguel Ángel Rodríguez yo creo que peor, y más a determinadas horas del día. Claro, ponerse, como ha hecho Ayuso, a hablar de impuestos con los que se están pagando los servicios públicos, impuestos que pagan los madrileños, dice, no sería su novio que no los pagaba, pero al mismo tiempo se pone a defender ella, que es la reina de las privatizaciones, los servicios públicos que están sirviendo para ayudar en Valencia, y con impuestos de los madrileños. Junto a los voluntarios, otros muchos han estado ahí. Unos servicios públicos que se pagan con impuestos, los de Madrid, y que no han dudado en estar en la primera línea desde el primer momento. O a través de cualquier tipo de ayuda, o a través de sus impuestos, como han hecho todos los madrileños, hemos estado a la altura con el pueblo de Valencia. Y ahí se van los impuestos de los madrileños. Forman parte de unos servicios públicos que no son gratuitos, que se sufragan con el dinero del contribuyente. Pues como tuvieran que pagarse esos servicios públicos para rescatar a la gente tras una tragedia, con los impuestos que dejaba de pagar el novio, como todos hiciéramos, como el novio, ¿verdad? Que tiene esa causa por no pagar impuestos precisamente, y como todos privatizaran como hace ella, por ejemplo con servicios sanitarios, pues ya ibais a ver lo que pasaba con los servicios públicos. Ayuso defendiendo el pago de impuestos y los servicios públicos. ¿Hay más en este asunto tragicómico de los parches? Para colapsar el sistema público. ¿En quién va a redundar? Pues por supuesto en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el sistema va a colapsar. Las listas de espera, los centros de salud que lo están deseando. Bueno, Ayuso, queriendo crear odio, porque en eso son expertos, se ha puesto a decir que los valencianos reciben menos ayuda del gobierno español porque son esos desgraciados que no habrán votado a quien tienen que votar. Esos desgraciados les llamas. Se pone a sembrar cizaña diciendo que se les ha ayudado peor porque no habían votado a la izquierda. Y les llama desgraciados. Nosotros el año pasado también sufrimos una dana y nosotros no reparamos en el color político de cada municipio. No son menos los desgraciados que no nos votan. Como esto no nos votan, no sé. Es que somos todos españoles. Hace falta tener que tratar así a unos y a otros por fronteras, por burocracia. Otra teoría friki de la extrema derecha de Ayuso y derivados. Vais a ver cómo lo que suelta primero Jiménez Los Santos, luego lo van repitiendo como cacatúas, pues curiosamente Esperanza Aguirre o Ayuso. Ya veis, no sale gratis. Hay un buen dinero, ¿verdad?, que va a medios de comunicación, bien que sabe Ayuso, bien que sabe Los Santos. Bueno, ella ha repetido como un papagayo la idea esta friki de que el gobierno no mandó al ejército, que es mentira, que es un bulo, porque no quiere perjudicar a los países catalans, una chorrada de este tipo, pero que hay gente que se la cree, que hay un ganado que se lo cree. Yo no sé si no han querido tampoco enviar a tiempo al ejército, no sé si esto ha sido motu propio, para que esto que llaman países catalans no vean que tienen a su lado a una gran institución como es el Ejército de España, que siempre está donde se le necesita, cuando se le pide. Pues nada, desmontando bulos, el bulo de que el ejército, que está allí, por cierto, la UME ha vuelto a salir a decir estamos aquí y desde hace mucho tiempo, pero ellos que son tan patriotas están sembrando cizaña y sospechas sobre el ejército, sobre la UME. Sí, es lo que están haciendo, pero al mismo tiempo con ideas frikis que la gente se cree, de decir no, que no mandaron al ejército para no molestar a los que tengan un sentimiento independentista valenciano, pero ¿cómo se puede ser tan friki? Esto lo soltó ya Los Santos. ¿Por qué no manda al ejército este hijo de Satanás? Porque no quiere que la bandera española se pasee por Valencia. Valencia tiene que ser engullida por Cataluña en los países catalanes. Ahí está. Y porque, a ver si el coronel se acostumbra a desfilar y me pega un susto un día. Pocos te pegan. Ellos, cabe pensar, lógicamente, que cuando sueltan este tipo de discursos creen que les escucha una serie de gente mentecata, porque no hay que ser muy lúcido para creerte este tipo de ideas tan frikis, ¿no? Pero lo repiten curiosamente. Aguirre. Gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco, que desvió el cauce del Turia, porque es que si no hubiera sido Valencia capital también. En este caso, el ejército... Pero lo que pasa que, no sé, da la impresión de que el gobierno o sus socios no quiere ver a militares de uniforme con la bandera de España en la calle. Y eso es una vergüenza nacional. Y ahora nos situamos en que lo ha soltado Ayuso. La verdad que hay que ser miserable para intentar mezclar la tragedia de la Dana con más de 200 muertos con la identidad nacional. Hay que ser muy miserable, hay que ser muy cruel además, es cierto, porque Ayuso en la misma intervención se ha puesto a aprovechar esto para decir que España se rompe, que se desguaza,
Todo este tipo de mantras mezclándolo con una tragedia. Pero es que España no merece esto, no merecemos este desguace. Pero esto, desde luego, es un proyecto fallido que se está llevando nuestra democracia por delante, nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho, y eso es lo más grave. También la corona. Y el control de la población por las élites masónicas. Una de ellas es el rey. Pero de paso, soltando bulos que hay gente que se cree, con lo cual hay que desmontarlos. Bulos como insinuar o decir abiertamente que el gobierno ha abandonado a los valencianos, cuando precisamente en Valencia está el ejército, y no solo el ejército, están las labores de reconstrucción de carreteras, de infraestructuras. Hoy, por cierto, sale en la prensa que no está haciendo precisamente lo mismo Mazón, el ínclito Mazón. Ayuso nos ha preguntado, por cierto, dónde estaba Mazón durante todas esas horas en las que dicen que se fue a comer durante lo peor de La Habana con una periodista, horas y horas, ya tuvieron que comer y comer, esa comida misteriosa, por cierto. Bueno, pues se está diciendo qué está haciendo con las carreteras, que 15 días para pasar el listado de carreteras autonómicas y municipales que tiene que pasar, y no se pasa este tipo de carreteras de ámbito más provincial, autonómico. Bueno, ella siempre cizaña y mentiras de este tipo. Desde luego ha sido muy triste que el gobierno no esté nunca cuando se le necesita. Lo hemos vivido nosotros en primera persona, lo vivimos durante la pandemia. Y va... Quien abandonó a los valencianos fue precisamente su presidente autonómico, que estuvo durante horas y horas desaparecido. Sale la noticia, por cierto, de que incluso cuando dijo él que había temor de que reventara la presa de Forata, bueno, el CECOPI, el Centro de Emergencias reunido, tenía este temor y tardó todavía 2 horas Mazón en aparecer por allí. 2 horas. Y podía reventar una presa, esa que tanto miedo dice que le dio. 2 horas. ¿Dónde estaba? Bueno, pues por esto parece que Ayuso no se pregunta. Ese es el tema. Ha salido el alcalde de Cullera a decir que lo que no está en los protocolos es precisamente irse durante horas a una comida. Tanto que están hablando de que falló el sistema y los protocolos, estos de la derecha. Lo que yo estoy seguro que no dice el protocolo es que en alerta roja te vayas 5 horas a comer a un restaurante. Eso no está en ningún protocolo. Muchos alcaldes suspendimos clases, alertamos a la población desde el día de antes, porque es nuestro trabajo, porque es nuestra obligación. Yo ese día, por la mañana, el 29, tenía una visita médica en Valencia. Yo estaba invitado al acto donde el señor Mazón mordió un cuadro, un premio. Yo no fui ni al médico ni a ese acto. Estuve en mi pueblo porque tenía una alerta roja, que es donde debía de estar. Y lo primero que hice cuando se empezó a desbordar el río fue ponerme las botas y el chubasquero e irme con la Guardia Civil, la Policía Local y los trabajadores a intentar rescatar a las personas que se les estaba inundando sus casas. No tenemos que estar. Y quien tiene que responder a esas cosas es quien no estuvo donde tenía que estar el día más importante para los valencianos y valencianas. A eso no se ha dado respuesta y, por tanto, querer eludir la responsabilidad es lo último que hay que hacer. Pero siendo los servicios públicos los que deben estar para salir al rescate cuando vivimos una tragedia como la que se vive en Valencia, lo que hace Ayuso es aprovechar este territorio para crear cizaña, discordia, crear miedo. Pues, por ejemplo, los servicios públicos sanitarios, que hacen una labor y que tienen que hacerla con los heridos, ¿no? Bueno, ella se ha puesto a decir que el sistema público de salud en España va a colapsar. Tal cual, lo dice y crea odio levantando estos bulos de esta manera. ¿Será que le interesa que la gente vaya a la privada, con la que, por cierto, hacía negocio su compañero sentimental, con empresas como Quirón? Esto dice esta, en fin, irresponsable. Para colapsar el sistema público, ¿en quién va a redundar? Pues, por supuesto, en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el sistema va a colapsar. Las listas de espera, los centros de salud que lo están deseando. Y hay una clave ahora, que es el dinero de la reconstrucción, los millones que van a ir. Pues curiosamente, Feijóo se ha puesto a decir que ahora es el momento de no cometer errores. Y curiosamente, Ayuso se pone a hablar de la corrupción con los dineros. Corrupción y PP de Madrid y Ayuso acusando a los demás de corrupción y además mezclándolo con la pandemia y mezclándolo con familiares. Cuando precisamente lo que se ha hablado es de familiares que se llevan comisiones, y cuando se ha hablado de la pandemia, esto es chanante. Es que ese es el abuso. ¿A qué se dedicaba cada uno de tu familia antes de que tú llegaras y a qué se dedican ahora? Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué hacéis antes y qué hacéis ahora? Abusar. Son amigos o familiares para dar lo peor de sí, pero tener esa lealtad perruna. Por no hablar de los más de 250 millones de euros defraudados en la pandemia de material sanitario para que luego nuestros profesionales se tuvieran que cubrir con bolsas de basura. Aparte de la corrupción que se va sabiendo y que se va destapando, se trata sobre todo de una corrupción sistémica y va... Bueno, pues en contra de los bulos que difunde gente como Ayuso, que dicen que el gobierno abandonó a los valencianos o que no ha estado a la altura porque no les votan, cosa que no es mentira, porque también hay mucha gente
que vota, por supuesto, a la izquierda. Pero bueno, ella siembra esta cizaña. Nunca sabremos qué hubiera pasado si el gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Generalitat de Valencia, fuera de otro signo. Nunca lo sabremos. Pero sí que lamento que se abandone a la gente. Frente a ese bulo, sale de nuevo el mando de la UME a decir: están extendiendo, que nosotros no hemos estado allí, no estamos ahí, y estamos ahí desde el principio. Arriesgaron sus vidas y hay sectores de la población para los que llegamos tarde, para los que no estábamos, y sí estábamos. A las 2 de la tarde tenemos conocimiento que la Comunidad Valenciana decreta la situación operativa 1. Ya llevábamos horas alertados. En cuanto vemos que la situación se está poniendo francamente difícil, mucho antes de cualquier elevación a otro nivel, salimos. Y el mando de la UME, por cierto, ha mostrado imágenes de esas intervenciones de los soldados jugándose la vida, claramente. Y mientras se jugaban la vida, algunos como Ayuso, pues están a lo que están, que es a crear el odio, aunque hay que tomárselo con humor, porque se ve que está como un cencerro, esa es la realidad, ¿no? Pero dicho esto, el general de la UME decía esto. Esta acción heroica de un soldado de la UME, un cabo que no podía avanzar a Sautiel-Requena. Fíjense la hora, 21 a 31 horas del mismo día, no podía avanzar, tuvo que retroceder. En el camino se encontró que en el puente de la A7 sobre la A3 había una serie de coches que estaban mirando hacia un camino vecinal que se había inundado de agua. Y había 2 personas en el agua, subidas a una pequeña roca que facilitaba esperar. El cabo, con material que tenía en su vehículo y una grúa, una excavadora que pasaba, le pidió al conductor de la grúa, al operario, enganchar una cuerda. Y lo que han visto es el resultado de su heroicidad. Claro, porque no hay que olvidar, son horas en las cuales el presidente autonómico estaba desaparecido. Dicen que de comida, una larga comida. Desaparece pasadas las 2 de la tarde, se incorpora a la reunión de urgencias del CECOPI pasadas las 7. Bueno, pues son horas en las que pasaron muchas cosas. Son horas de una tarde-noche muy larga para el ejército, para la UME. Tanto que dicen que no estaban, el que no estaba era el otro. Son las 18:05. El primer elemento había salido de Bétera a las 15:41. Tardó casi 2 horas en avanzar hasta estos puntos, a la altura de Chiva. Son vehículos de la UME que están recorriendo la A3, que en la incorporación a Utiel-Requena, que es el destino que tienen, anticipándonos a las órdenes oficiales, íbamos rescatando a las personas que estaban atrapadas y ven que ya hay efectivos de la UME. A las 18:05 ellos ya llevan horas rescatando gente. Por eso cuando se oigan bulos como los de la irresponsable Ayuso, con Miguel Ángel Rodríguez escribiendo el guión de que el gobierno ha dado la espalda, hay que recordar que la Unidad Militar de Emergencias, la UME, por ejemplo, ha estado allí. Una UME, por cierto, que cuando se creó, que no la creó el PP, precisamente se dijo que era el mal también, igual que la Agencia de Emergencias Valenciana que quitaron, pero la UME sí estaba. Quien no estaba era Amazon. Pasamos por esos coches comprobando que no había nadie, o bien que si estaban, podíamos sacarles y les sacamos a todos. Pero fíjense la magnitud de lo que se les venía al pueblo valenciano encima. Los soldados de la Unidad Militar de Emergencia, ahí ya llevaban más de 1 hora, porque nadie podía avanzar. Pero la UME avanzó. Y otros aspectos que debemos saber por encima de los bulos, que sigue aumentando la cifra de muertos. De hecho, pues hay situaciones cotidianas en las cuales la gente está saliendo al campo a recoger la chatarra, etcétera, y todavía hay víctimas mortales. Ahí estamos viendo ahora mismo cómo está la cifra. Eso es una realidad dramática. Otra, que el hecho de no haber alertado debidamente a la población, por ejemplo, tiene consecuencias como la cantidad de gente que murió atrapada en sus garajes, gente que murió atrapada en los sótanos, etcétera. Gente que con un aviso debido no hubiera estado en esa situación. Eso está clarísimo, ¿no? Hay otros daños, como las pérdidas económicas cuantiosas, si hablamos de vehículos que mucha gente necesita pues, para moverse, por ejemplo, a sus centros de trabajo. Ahí estáis viendo las cifras brutales de vehículos que se han perdido, hasta el punto de que hay gente que ha perdido esa herramienta para desplazarse, para trabajar, pero incluso que hay problemas, dicen, de encontrar un vehículo. Entre otros, el problema de que cuesta un dinero y está ahí, ¿no? Esa es la realidad. Y al mismo tiempo también hay que recordar que hay gente pues, que se enfrenta en el día a día a las tareas de reconstrucción y que van a ser largas. No están como para sembrar bulos. Hay gente que ahora mismo vive el desconcierto de pensar que la reconstrucción la tiene que encabezar un presidente autonómico que se ausentó durante lo peor de la Dana y que se ha mostrado como un incapaz. Y hay gente a la que sí, le inquieta. De esto Ayuso no ha hablado. Y va lleno de parches. Pero nada, ella con los parches. Por cierto, la teoría del parche que prometía explicarla. Según ella, ahora mismo tenemos un gobierno que está pinchado, que está sosteniéndose a fuerza de parches. En fin, lo que hay que oír, ¿quién estará un poquito en desequilibrios varios? Bueno, pues lo dice Ayuso. Lleno de parches. Y va lleno de parches. Sánchez solo puede protegerse desde dentro porque
Esto lo está haciendo a costa de la democracia española. Desde luego se mantiene como un flotador pinchado, lleno de parches, y va viviendo al día. Así está el panorama. Bulos que hay que desmontar y que se desmontan. Gente que intenta aprovechar lo peor de una tragedia para sacar rédito político, por más que ella diga que no saca tajada, que es precisamente lo que ha hecho. Hemos estado a la altura con el pueblo de Valencia, pero no hemos estado a sacar ahí tajada como se está viendo. Así está el panorama, y cuando hay situaciones de este tipo es cuando algunos se retratan. Aprovechar una tragedia con cientos de muertos para salir de esta forma, intentar sacar rédito político y a soltar bulos, es de miserables. Además de estar como un cencerro, pero eso enseguida se te ve, ¿no? Incluso en la mirada. Pero dicho esto, es sacar la politiquería, intentar sacar rédito político de una tragedia. Y esto no tiene un pase. Y como tal hay que denunciarlo. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué pensáis? Leemos vuestros comentarios. Ya la bolita está aquí. Bolita, ¿dónde queda la bolita? Y estás que no te das ni cuenta. También sufrimos una dana. Y nosotros no reparamos en el color político de cada municipio. Bolita. No son menos los desgraciados que no nos votan. Como esto no nos votan, no sé. Hemos estado a la altura con el pueblo de Valencia, pero no hemos estado a sacar ahí tajada como se está viendo. Que el gobierno no esté nunca cuando se le necesita, pero no hemos estado a sacar ahí tajada como se está viendo. Y yo no sé si no han querido tampoco enviar a tiempo al ejército para que esto que llaman países catalans no vean que tienen a su lado a una gran institución. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Como un flotador pinchado, lleno de parches, y va